Hola, ¿qué tal, mi gente linda, gente preciosa? Vuelvo con ustedes otra vez con un mensaje que hace un tiempo atrás intenté transmitir en una grabación en vivo, en una transmisión en vivo. Sin embargo, las circunstancias aquella vez no fueron favorables y la transmisión resultó bastante entrecortada. Por esta razón, he decidido grabar nuevamente este audio para asegurar que llegue a ti de manera clara y sin interrupciones. Si no me conoces, me llamo Cristian González, soy ilustrador y tengo un profundo interés en la espiritualidad. A través de estas reflexiones busco explorar y compartir mi perspectiva sobre diversos aspectos de la vida y mi propia experiencia. Es importante destacar que mis palabras no representan la posición oficial de ninguna institución budista. No busco establecer dogmas ni pretendo convencerte de nada. Simplemente comparto mis puntos de vista con la esperanza de fomentar la reflexión y el diálogo. Te invito a cuestionar todo lo que escuchas. Este es un camino que cada uno debe recorrer por sí mismo y es crucial poner a prueba este conocimiento para discernir lo que resuena verdaderamente contigo. Incorpóralo solo si te beneficia o si te resuena con tu propio sentido de la verdad y la sabiduría. Gracias por dedicar tiempo a escucharme y espero que estas reflexiones o lecturas sean de utilidad y te inspiren en tu propio viaje espiritual. El texto que estoy leyendo hoy se llama La controversia del Gohonzon en Internet y está extraído de la publicación llamada En Línea, Revista de Religiones en Internet de Heidelberg del año 2006. El autor de este texto es Mark McWilliams y la traducción que estoy leyendo hoy es cortesía de mi buen amigo Néstor Bogo. Internet está transformando la forma en que las personas practican la religión. Este ensayo explora el uso tecno-ritual de Internet por parte del movimiento independiente budista Nichiren en Estados Unidos. Los independientes estadounidenses son principalmente exmiembros de dos organizaciones cuyos orígenes se remontan a Nichiren Daishonin, la Nichiren Shoshu y la Soka Gakkai Internacional. Al igual que otros nuevos movimientos religiosos en Estados Unidos que surgieron en la década de 1960, Nichiren Shoshu y la SGI, aunque atrajeron a muchos miembros, también experimentaron altas tasas de deserción. Parte de este desgaste se debió a miembros que se unieron temporalmente, simplemente experimentaron con el budismo de Nichiren antes de pasar a otra cosa. Sin embargo, otros optaron por abandonar el budismo organizado de Nichiren para continuar sus prácticas religiosas de manera privada. De hecho, algunos estudios sugieren que los budistas de Nichiren que practican de forma independiente podrían superar en número a los seguidores de las sectas organizadas del budismo de Nichiren en América del Norte en la actualidad. Una nota personal. En este contexto, el término secta se ha utilizado de manera descriptiva y neutral para referirse a grupos religiosos o espirituales específicos sin connotaciones despectivas o peyorativas, ¿ok? Se emplea simplemente como una forma de identificar corrientes particulares dentro de la tradición budista de Nichiren, en este caso. Al menos en este párrafo es así. El texto no pretende, en este sentido, ser ofensivo ni descalificativo, ¿ok? En particular, muchos independientes abandonaron las organizaciones budistas de Nichiren tras las amargas guerras de los templos que llevaron a una profunda división entre Nichiren Shoshu y la Soka Gakkai Internacional en 1991. El conflicto comenzó por el Gohonzon, el objeto de respeto o devoción fundamental, clave en el culto budista de Nichiren. Los Gohonzon son rollos de mandala caligráficos que representan simbólicamente el reino del Buda eterno Shakyamuni, en el que se desarrolla el Sutra del Loto, escritos en caracteres chinos y sánscritos, con el Daimoku, el título del Sutra del Loto Hokkei-kyo, en el centro.
Nichiren personalmente inscribió varias copias entre 1271 y 1282 para ayudar a sus discípulos más fieles en su práctica. Sin embargo, para la tradición Nichiren Shoshu, uno de estos Gohonzon, inscrito el 12 de octubre de 1279, es considerado el único verdadero objeto de devoción, conocido como el Dai Gohonzon o Gran Gohonzon. Actualmente está consagrado en el templo principal de Taiseki-ji. Según la doctrina de la escuela Fuji, Nichiren, como Buda viviente, creó el Dai Gohonzon para salvar a la humanidad durante la era oscura del último día de la ley, Mappo. Como lo describe un sacerdote de Nichiren Shoshu, uno se convierte en un Buda mediante la práctica de esta gran ley establecida en el Dai Gohonzon. La disputa sobre el Gohonzon comenzó en febrero de 1989, cuando el 67º sumo sacerdote Abe Nikken aumentó las tarifas obligatorias por el culto al Dai Gohonzon y por las copias oficiales para los altares domésticos. Esto provocó protestas lideradas por Daisaku Ikeda, el carismático líder de la SGI, quien consideraba estas políticas como un abuso de autoridad por parte del sacerdocio. La crisis alcanzó su punto crítico el 5 de marzo de 1991, cuando Abe destituyó formalmente a Ikeda de su cargo y, el 29 de noviembre de 1991, excomulgó a todos los miembros de la SGI. A partir de entonces, los miembros de la SGI ya no pudieron visitar Taiseki-ji para adorar ni recibir copias oficialmente consagradas del Dai Gohonzon para sus altares domésticos. Desde el 7 de septiembre de 1993, la SGI ha tenido que reimprimir su propio Gohonzon a partir de una copia transcrita en 1720 por Nichikan, el 26º sumo sacerdote. Mientras las guerras de los templos continuaban y cada bando culpaba al otro de distorsionar el budismo de Nichiren, muchos decidieron abandonar ambas organizaciones para practicar de manera independiente. ¿Qué hace que el Gohonzon sea tan importante? Nichiren es una figura clave en la historia del budismo japonés. Nacido como hijo de un pescador empobrecido, ingresó en la orden budista Tendai solo para abandonarla en 1253 a los 32 años, cuando descubrió una forma simplificada de doctrina y práctica budista centrada en el Sutra del Loto. Nichiren se veía a sí mismo como un maestro iluminado que podía liberar a la gente durante la época de la degeneración de la ley, una era en la que las enseñanzas anteriores del Buda histórico Shakyamuni ya no eran espiritualmente eficaces y que se cree que comenzó en 1051. Nichiren fue una figura controvertida. Aunque compartía la fe mahayana de que todos los seres tienen la naturaleza búdica, enfatizó una fe exclusiva en el Sutra del Loto, cuya esencia era la iluminación suprema del Buda. Las claves para la salvación espiritual de Nichiren son las tres grandes leyes secretas Sandai Hiho, que descubrió escondidas en ese sutra. La primera es el gran santuario Kaikan del verdadero budismo, que profetizó que se construiría durante el período Mappo. La segunda es el Daimoku, o título del Sutra del Loto Nam Myoho Renge Kyo. La ley mística, Myoho, se refiere a la ley universal de causa y efecto, una fuerza creativa dentro de la vida humana. La flor de loto, Denge, simboliza la iluminación suprema, que es la unidad pura que subyace a todas las cosas. Nichiren ofreció este sencillo mantra para que todos lo practicaran. A través del canto, las personas podían unirse con la ley universal de causa y efecto y así transformar su karma de maneras espiritualmente beneficiosas. La tercera ley secreta es el mandala o Gohonzon, que Nichiren inscribió para sus discípulos con el deseo de guiarlos hacia la iluminación.
Como explica Coston, el Gohonzon es importante porque representa simbólicamente el estado ideal de iluminación suprema. No es un dios ni un talismán mágico que concede deseos, sino un objeto que ayuda a manifestar nuestra naturaleza búdica desde lo más profundo de nuestro ser. El Gohonzon es fundamental porque, al igual que Nichiren, está imbuido del espíritu iluminado que busca traer felicidad a todos. Por lo tanto, no es solo un símbolo, sino un vehículo para la salvación universal. A menudo se compara con un espejo claro que refleja perfectamente el estado de budeidad inherente a la vida, permitiendo a todas las personas, independientemente de sus circunstancias o capacidades, extraer y manifestar esta naturaleza búdica que reside en ellos. Como tal, hay una cualidad mística en cantar ante el Gohonzon. Esta práctica asidua, Gongyo, forma un puente de sonido y vibración que fusiona sujeto y objeto, sintonizando la vida con la ley del universo y la naturaleza búdica inherente del practicante. No es de extrañar entonces que el Gohonzon sea el objeto más importante en la práctica budista de Nichiren. Tanto los sacerdotes de Nichiren Shoshu como la SGI entregan copias a los nuevos miembros, quienes las consagran en los altares de sus hogares. La fe implica creer en el Gohonzon como vehículo de salvación. La práctica consiste en cantar regularmente ante él en el altar doméstico para obtener beneficios materiales, salud física y psicológica, iluminación y también para contribuir a la paz mundial. Una informante de la SGI me comentó que el Gohonzon es importante para ella porque proporciona un foco de energía y determinación para el cambio y la acción. Es una representación de un estado de vida iluminado, donde todas las funciones del universo se alinean para crear el mayor valor. Hay una fusión definitiva de nuestra fuerza vital y energía en el Gohonzon cuando cantamos ante él. Es un sentimiento muy poderoso, como si estuviéramos ante un objeto sagrado que expresa la verdad última de la iluminación y la devoción a Nichiren. El Gohonzon en Internet. Descubrí este tema hace 2 años, cuando un amigo de la SGI visitó mi clase de religión japonesa. Mientras explicaba a mis alumnos que, como objeto sagrado de adoración, el Gohonzon nunca se muestra públicamente, uno de mis estudiantes interrumpió afirmando que había visto un Gohonzon en Internet. Efectivamente, mostró una fotocopia de lo que había encontrado, un Gohonzon de oración descargado de un sitio web del movimiento independiente americano de Don Ross, llamado Nichiren's Coffee House. Cuando mi amigo de la SGI vio este Gohonzon en Internet, no se mostró contento. Rápidamente nos dijo que lo consideraba sacrilegio, ya que el Gohonzon es demasiado sagrado para exhibirse de manera tan casual. Para mí, fue una lección valiosa sobre el poder de Internet para transformar la práctica religiosa de maneras radicalmente nuevas y, de hecho, controvertidas. Pronto, descubrí varios otros sitios web independientes que mostraban Gohonzon en sus páginas. Un ejemplo es Yahoo Grupos Gohonzon Info, un sitio que describe su propósito como distribuir información sobre Nichiren Daishonin de manera no sectaria. Este sitio archiva 128 Gohonzon que Nichiren personalmente inscribió para sus discípulos, proporcionando imágenes descargables de alta resolución a 1200 puntos por pulgada. Todo lo que uno debe hacer es encontrar el Gohonzon que le hable. Otro sitio web independiente que ofrece un servicio similar es el budismo de Nichiren Daishonin, practicado independientemente de Gerald Aitken. Una parte clave del sitio es su proyecto de restauración de Gohonzon, una colección de Gohonzon restaurados digitalmente, disponibles para descargar en formato impreso de alta calidad.
Sitios como Gohonzon Restoration Project, Gohonzon Info, nichirenscoffeehouse.net utilizan Internet para desafiar la autoridad exclusiva de las sectas budistas de Nichiren en la difusión del Gohonzon. De hecho, los independientes no ven la necesidad de intermediarios institucionales entre el Gohonzon de Nichiren y el adorador potencial. Aitken, por ejemplo, afirma que su sitio lo conecta con todo lo que necesita para practicar el budismo de Nichiren Daishonin por sí mismo. Puede obtener no solo un Gohonzon, sino también los escritos de Nichiren, los Gosho, una traducción del Gongyo y una página de enlaces para contactar a otros budistas de Nichiren independientes. Otro independiente, Greg Dilley, sostiene en Gohonzon Info que, dado que cada organización o secta exige membresía y lealtad exclusiva antes de otorgar su Gohonzon particular, es muy posible que uno desee tener un Gohonzon libre de poder sin tener que cumplir los requisitos de lealtad de otra persona. Por cierto, esto es una nota personal, me duele un poco la garganta ya, llevo un rato leyendo. En mi reciente intento de compartir este texto, recibí comentarios de una persona que me escribió reclamando que estaba insinuando yo que el budismo era una secta, que mis comentarios eran agresivos y que debería informarme mejor. ¿Ok? Por eso me parece que en este punto es muy importante aclarar que yo no estoy expresando mis propias ideas, sino que estoy leyendo en voz alta un texto escrito, como dije antes, por Mark Williams, donde las últimas líneas son una cita de los comentarios de Greg Dilley, un practicante independiente. Además, ni Williams, ni Dilley, ni yo estamos sosteniendo que el budismo sea una secta, al menos no en el sentido negativo de dicho término. De hecho, es importante reconocer que el budismo, al igual que otras religiones y prácticas espirituales, tiene una diversidad de corrientes, tradiciones y enfoques. Aunque es cierto que existen sectas dentro del budismo, como también existen sectas cristianas o de otras tradiciones, no todas las ramas o grupos dentro del budismo pueden ser categorizados de la misma manera. Lo que Dilley sostiene, en última instancia, es que le parece sectario que algunas instituciones budistas monopolicen el derecho de decidir quién puede o no recibir el Gohonzon. Este punto de vista refleja una preocupación legítima sobre la accesibilidad y la inclusividad en la práctica budista, destacando la importancia de la autonomía espiritual y la capacidad de cada individuo para buscar su propia conexión con las enseñanzas de Nichiren Daishonin. Dicho eso, sigo con la lectura. Estas palabras contundentes han generado una enorme controversia dentro del ámbito budista de Nichiren. ¿Qué polémica se desata en las páginas de inicio del foro del grupo Gohonzon en Yahoo? Este foro ofrece una discusión supervisada sobre teología, teoría e información relacionada con cómo recibir diferentes tipos de Gohonzon, así como experiencias vinculadas a su aceptación y transferencia. En caso de que las publicaciones no se realicen con cortesía y respeto, el foro ofrece un enlace a su espacio hermano llamado Gohonzon Wars. Esto plantea dos preguntas importantes. En primer lugar, ¿por qué Nichiren Shoshu y la SGI consideran sacrílego el uso del Gohonzon en Internet? En segundo lugar, ¿por qué los independientes estadounidenses se esfuerzan tanto en proporcionar imágenes de alta resolución para que cualquiera pueda descargarlas y colocarlas en sus altares domésticos? ¿Qué quiere decir Greg Dilley con que representar el Gohonzon digitalmente hace que uno esté libre de poder? Responder a estas preguntas es crucial para entender la actual guerra del Gohonzon en Internet. Mi tesis es que lo que divide a los independientes de los budistas institucionales de Nichiren es una comprensión diferente de cómo se puede utilizar la tecnología de manera ritual. Los budistas ortodoxos de Nichiren creen que los ritos de institución administrados oficialmente son esenciales para transmitir el Gohonzon verdadero en lugar de uno falsificado. Por otro lado, los independientes estadounidenses ven Internet como el último medio tecno-ritualista para cumplir la máxima de Nichiren de practicar para los demás, Kosen Rufu. Al distribuir electrónicamente imágenes del Gohonzon, utilizan el ciberespacio como un medio conveniente para lograr el compasivo objetivo de Nichiren de la salvación universal. La descarga digital, en lugar de la transcripción personal, la impresión en madera
o las fotocopias se convierte en la última tecnología para difundir la iluminación a toda la humanidad. La reproducción digital y su posible pérdida del aura del Gohonzon en Internet son preocupaciones tanto para Nichiren Shoshu como para la SGI. Como señala Lorne Dawson, una preocupación para las organizaciones religiosas es la relativa pérdida de control sobre los materiales religiosos. El medio es demasiado fluido y disperso para permitir un control completo, ya sea a través de los tribunales o de otra manera. Esto abre nuevas oportunidades para ambas partes, tanto para la exposición como para la manipulación de secretos guardados o para la creación de sistemas sincréticos competitivos. El efecto relativizador y democratizador de la comunicación mediada por la computadora es especialmente preocupante para las religiones con una fuerte autoridad centralizada. ¿Qué pueden hacer Nichiren Shoshu y la SGI para evitar que los independientes reproduzcan imágenes en Internet? El poder de Internet para circular imágenes, según Brenda Brasher, al mismo tiempo hace que la diversidad religiosa sea excepcionalmente accesible y amenaza con socavar el valor de las personas, lugares y cosas originales y únicas asociadas con las religiones. Tanto la SGI como Nichiren Shoshu condenan la exhibición virtual del Gohonzon en línea. Por ejemplo, un sitio no oficial de Nichiren Shoshu publica una conferencia del reverendo Shoshin Kawabe, un sacerdote de Myoyoji, West Chicago, sobre cuidado y consagración del Gohonzon. En su discurso, el reverendo Kawabe señala que, como objeto sagrado de adoración, el Gohonzon merece un cuidado especial. No debemos escatimar nuestros esfuerzos por mantener el Gohonzon en buenas condiciones. Por ejemplo, debemos tener cuidado de no salpicar cera o agua sobre el Gohonzon. Está absolutamente prohibido escribir o pintar sobre el Gohonzon. También debemos tomar precauciones para evitar accidentes causados por niños o mascotas. El Gohonzon no debe exponerse a la luz del sol directa, a menos que esté realizando gongyo, cantando daimoku o limpiando el altar. Las puertas del altar deben estar cerrados para proteger el Gohonzon. Además, está estrictamente prohibida la siguiente conducta: dibujar o pintar o hacer imágenes del Gohonzon, fotografiar el Gohonzon, grabar en video el Gohonzon y fotocopiar el Gohonzon. Más o menos, la misma posición se afirma en los sitios oficiales de la SGI, Soka Spirit, un sitio cuyo propósito es educar a la gente sobre las enseñanzas de Nichiren Daishonin. Publica un artículo destacado del mes de Dave Balchun, Departamento de Estudios de SGI USA, titulado ¿Son todos los Gohonzon iguales? En este artículo, Balchun sostiene que, en un momento en que las copias del Gohonzon, algunas escritas de puño y letra por el propio Nichiren Daishonin, están disponibles sin receta o en Internet, estos ejemplos ofrecen una lección valiosa. Aunque un Gohonzon es un Gohonzon, la fuente es importante. Debemos estar atentos a quienes ofrecen Gohonzon y enseñanzas bajo la apariencia del budismo de Nichiren, pero que en realidad propagan puntos de vista que distorsionan las enseñanzas del Daishonin. En carta al sacerdote laico Ichinozawa, el Daishonin afirma: si la fuente está fangosa, el arroyo no fluirá con claridad.